Hola, hola mis binarios favoritos, hoy vamos a ver delete y update basados en joins, es lo que se está ocupando mucho en la industria. Como saben ustedes también ya vimos update y delete que están apareciendo en las cartas respectivamente, si quieres ir a repasarlo, pero este video es para cuando se hace un update basado en joins y también un delete. Si tú eres nuevo por aquí y encontraste este curso, recuerda que este curso está basado e inspirado en material de la certificación oficial. A ti mi binario que ya estás suscrito, muchísimas gracias por hacer grandiosa esta comunidad binaria. Vamos a nuestro Management Studio y yo ya tengo los queries preparados para todos ustedes, donde estoy haciendo yo lo que les recomiendo o es mi recomendación y es como yo siempre he trabajado estos años que ya llevo con SQL Server, que primero, para no hacer un update falso o más bien erróneo, pues primero hago mi select para ver qué es lo que voy a actualizar. Es para seleccionar qué registros, ok. Entonces estoy haciendo mi sales order header, seleccionando y lo estoy uniendo a sales order details, a customer y a territory, sales territory, donde CT es ¿verdad? Donde el group solo sea Europe y el product ID sea 750. Entonces voy a seleccionarlo y me está regresando 67 registros son los que voy a actualizar, ¿ok? Entonces, ¿qué ejemplo les podría dar aquí? Es decir, me dijo o nos está diciendo personal de ventas que se actualizó probablemente el precio y entonces este precio, que son de $3,578 con 28 centavos, se va a actualizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la zona de Europe probablemente se ajustó algún impuesto o cosas por el estilo, pero únicamente para el producto 750. Es por eso que aquí estoy obteniendo, bueno, no estoy ocupando la de products, pero sí viene de Sales Order Detailed, ¿ok? Y o me avente nada más de donde el group de territory sea Europe, ¿ok? Porque probablemente este producto lo comercializamos en algún otro país o en alguna otra región, pero solamente necesitamos para Europa. ¿Qué hacemos? Entonces le voy a dar un update. ¿A qué tabla? Aquí el update, si se dan cuenta, es muy requerido aquí, o no muy requerido, pero sí es muy fácil de implementar para que ustedes también no se equivoquen, los alias. Ok, por ejemplo, aunque esta es mi tabla de header, que yo la ocupé para unirla, ¿verdad? ¿Contra cuál? Contra mi Customer ID, porque en mi tabla de Order Detail no la contiene, pero aquí solo estoy haciendo uso de esta y de estas tres más únicamente por mis condiciones, pero la tabla que yo voy a afectar es a Sales Order Details, es por eso que aquí le doy un update y estoy seleccionando Unit Price. Ok, actualmente, si yo me regreso a mi query, a ver, voy a seleccionarlo, tiene de precio 3,578, ok, punto 28. Se le agregó un impuesto, puedo agregarle una fórmula, un operador matemático, como lo vimos en el video y está apareciendo la carta, pero ya sabemos que subió a $4,000 o euros o dependiendo a la moneda que se está manejando en la base de datos. Ok, entonces como ya sé todos estos registros que son únicamente 67 y ya está aprobado, únicamente lo que hice yo es tomar esto donde está mi from, tal cual, lo voy a reemplazar para que vean que no hay ningún error y lo único que en vez de seleccionar le voy a dar un update y este es un update basado en joins. Puede tener más de dos, ¿vale? Todos los que ustedes requieran o de acuerdo a sus condiciones. Vamos a dar execute y dice que 67 registros fueron afectados. Vamos a validar con el mismo select que ocupé para que no actualice información errónea y ahí están mis 4,000 registros. Muy bien, eso es un update basado en joins, pero también tenemos el delete basado en joins, ¿ok? Mismo caso, selecciono todos los registros que probablemente me van a decir que voy a eliminar y que también no tengan relación. Aquí algo súper importante, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar de Sales Order Details. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a seleccionar aquí el caso que hice, voy a ejecutar, donde el Customer ID probablemente nos quedó a deber o hay algún tema raro en la cuestión del estatus de mi Customer ID. Entonces quiero todo lo que le he vendido o todo lo que está pendiente en Sales Order Details para este cliente, que no son tantos registros,
Entonces los vas a eliminar, ya no requiero esa tabla o ya no quiero surtirle nada en sales order o comprarle en este caso porque es de compra, sales orders, no, de ventas. Entonces ya no quiero venderle nada a este cliente. Entonces voy a eliminar estos 10 registros. Si no encuentra relación, ¿verdad? Más bien, si encuentra relación que está ligada a otras tablas, no me dejará. Entonces hago lo mismo, selecciono mi from, ahí está, para que vean que está funcionando correctamente y le doy tal cual así, ¿vale? Entonces le doy un delete from SOD con todo esto que ya son los 10 registros. Lo voy a ejecutar y entonces ya me debería decir que se eliminaron 10 registros. Perfecto, voy a validar que ya no existan porque ese cliente en algún momento nos quedó de ver o algo. Entonces ya no existe nada. Muy bien, ahí está el delete. Y aquí puse como comentario un truncate contra versus delete. ¿Qué es la diferencia entre truncate y el delete? El truncate es prácticamente, yo les dejo en la descripción del video un poquito más de teoría por si quieren o si tienen dudas, ahí lo consultan o yo estoy en los comentarios. Pero prácticamente lo que es el truncate es como un drop table, eliminar la tabla, y un create, es decir, va a dejar esa tabla limpia. Por ejemplo, si tenemos los identity, nos los va a resetear y ya va a iniciar nuevamente desde 1, 2, 3, ¿ok? Recuerdan el identity, uno de los primeros videos. Y el delete únicamente borra información, no va a borrar reglas o algo así, solamente borra información. El truncate elimina información y definición también de los identity o de alguna otra definición característica de esta tabla, ¿ok? Yo les dejo ahí en la descripción del video mucho más contenido y también estoy disponible ahí en los comentarios. Estos scripts también se los voy a subir a la nube por si requieren pues hacer esta práctica, que además es con AdventureWorks 2019, la base de datos que les ayude a restaurar. Muy bien, mis binarios, cuídense mucho, espero que estén muy bien y disfrutando este curso y pues nada, regalen un like y cuídense mucho, bye bye.